Listo. Vamos de nuevo. Bueno, en este caso aquí ahorita se está grabando, se está guardando el video anterior. Estábamos en esta prueba. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos anteriormente? Bueno, vamos a trabajar con este ejercicio, con el 31, para ir recordando un poco conceptos. Profe, ¿por qué no puede realizar el ejercicio 28? Es que yo no he hecho ejercicios de eso, no sé la verdad cómo es. Este ejercicio. Ok, Sí, el 28. vamos a trabajar. No hay problema. Ok, nos está diciendo ese ejercicio que hay que considerar las siguientes relaciones R y Q. Entonces, el primero nos dice, sea A un conjunto, este conjunto menos 1, 0, son esos dos elementos, y B, este conjunto, que sería 1 y 2, y R, la relación de A en B, determinada por esta regla. La regla es esta. Entonces, son todos los pares ordenados de la forma XY, tal que se cumple este criterio, que Y es igual a menos X más 1. Entonces, este Y igual a menos X más 1 es un criterio de la función. Y después este otro ítem, en la parte número 2 nos dice, sea de un conjunto que es los elementos 0, 1 y E, el conjunto conformado por 1 y 2. Y Q, la relación de D en E, determinada por esta regla. Esta regla es Q, donde están todos los pares ordenados de la forma XY, tal que Y, este criterio Y es X al cuadrado más 1. Ahora, estos dos criterios son distintos, porque uno es con R y uno es con Q. Voy a borrar todos los garabatos, y entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Básicamente nos dice, cuando nos dice una relación de A en B, nos están diciendo, por ejemplo, para R, que es una regla, sería es una función que se define de la siguiente manera. Dominio A y codominio en B. Y para Q de manera similar. Nada más que ahora con D y con E. Eso sería en concepto de función. Ahora, lo que nos dice la pregunta es que cuál o cuáles de ellas corresponden a una función. Entonces hay que determinar cuál de las dos corresponde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los conjuntos A y B, hay que considerarlos, y a partir de ahí considerar la regla. Y como sabemos, el conjunto A, este que está aquí, este en realidad es mi conjunto de salida por definiciones de funciones en las notas. Y B es mi conjunto de llegada. Entonces, si analizamos, ponemos menos 1 y a 0 en un diagrama de Venn, este es mi conjunto de salida. Y en el conjunto de llegada, que no sabemos al final cómo se van a conformar las flechas, el conjunto de llegada B sería 1 y 2. Entonces, a partir de ahí vamos a evaluar el elemento menos 1 en la regla y el elemento 0 en la otra regla. Y ahí vamos a determinar la primera parte de si es una función o no es una función. Recuerde que para que fuera función, eh, las preimágenes no deben repetirse más de una vez o no deben estar asociadas más de una vez con las imágenes. En buena teoría, las preimágenes
solo se pueden repetir una única vez. No puede haber más de una vez. En los- Profe, pregunta, perdón, Dime. yo ya la hice, esa número 1, pero digamos, el -1 es con 2 y el 0 es con 1. Digamos, ¿cómo le explico? ¿El orden afecta al producto en este caso o no lo afectaría? No, no hay problema. Mientras me esté dando los dos resultados. Me están dando los dos resultados distintos. Y vea que esos dos resultados se están tomando en cuenta con respecto al conjunto. Por ejemplo, Correcto, -1. exactamente. Si ustedes notan, yo ya calculé, ya calculamos -1. Y dice que la imagen de -1, ¿verdad? Es 2. Es 2. Entonces quiere decir que -1 se relaciona con 2. Perfecto. No está sobrando esto. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con 0? Con 0 lo que está pasando es lo siguiente. Le damos calc, evaluamos con 0 con respecto al criterio de la regla inicial y dice que es 1. Ujú. Si ustedes notan, las preimágenes van relacionadas con un único elemento del conjunto de llegada y no se repiten más de una vez. Por lo tanto, esta primera proposición es verdadera. Entonces quiere decir que esta es función. Ok, esa era mi pregunta, porque digamos, vea las flechas como usted las hizo. Eso no afecta al producto mientras me esté dando el No, resultado. no lo afecta siempre y cuando en el conjunto de salida no se repita más de una vez. Por ejemplo, Ajá. si -1 se relaciona con 2 y se relaciona con 1 al mismo tiempo, quiere decir que esta preimagen tiene más de una imagen. Y esto no Ujú. puede suceder, porque si esto sucede, ya no sería una función, sino solo una relación. Ok, listo. A eso es lo que me refiero Gracias. cuando es una función y cuando no es una función, asociado con los conceptos. Ok, para la otra parte, vamos a hacer el diagrama y ponemos los elementos del conjunto de salida, que es 0 y 1. 0 y 1. Y los elementos del conjunto de llegada, este es mi conjunto D, y este es mi conjunto E. Mi conjunto E dice que es los elementos 1 y 2. Los apuntamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el criterio x al cuadrado más 1 y vamos a escribirlo en la calculadora. Entonces lo escribimos. Alfa x cuadrado más 1 y calculamos la imagen para saber su correspondencia. Entonces, la imagen en este caso para la primera parte 0, si lo calculamos con 0 nos da 1. Voy a marcarlo con naranja. Quiere decir que es este. ¿Cierto? ¿Estamos de Cierto. acuerdo? Ok. Con 0 sería 1. Ahora, ¿qué pasaría con 1? Vamos a darle otra vez shift cal, vamos a darle otra vez cal, perdón. Lo evaluamos con 1. Si evaluamos con 1, dice que nos da también, dice que nos da 2. 2. Ahora, con respecto a este diagrama, ¿qué podemos concluir? Que Es sí es una verdadero. función. ¿Qué sería una función? Por lo tanto, las dos opciones son correctas. Entonces sería ambas. ¿Cierto? Correcto. Ok. Francisco, Sí, profe, gracias, ya me quedó claro. exactamente lo que le iba a preguntar. Listo. Entonces ya quedamos claros con eso. Cuando salga algo Profe, similar, se ve que eso es sencillo, ¿verdad? Realizar esos ejercicios son sencillos. sí, son sencillos. Nada más que hay que analizar muy bien el concepto de una función. ¿Cuándo es una función y cuándo no es una función? Para que lo tenga claro. Ahora sí,
Nos vamos a la 29, para ir por orden. En la 29 nos dice, si la inversa de una función f, que está dada por esta, corresponde a este modelo, f menos 1 de x igual a x más b, entonces lo que se cumple es lo siguiente, que el valor de a es 2 y el valor de b es 6. Y así sucesivamente todas las opciones. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, primero, recordemos que hace unas 2 clases atrás habíamos visto el criterio de una función. Si ustedes notan este criterio que está aquí es de la forma mx más b. Y esta forma, o este modelo que tiene, ¿qué tipo de función era? Era una función lineal. Una función lineal se caracterizaba por ser una recta. Podía ser de esta manera, podía ser de esta, podía ser de esta forma. En sí, eso es una función lineal. Una función lineal es aquella función que se expresa de esta forma. Mx más b, donde m es el valor de la pendiente de la recta o la inclinación, digamos, lo que me va a decir cómo se inclina la recta, si es positiva o negativa. Y el valor de b es la altura que toma la intersección con el eje Y. Dicho de otra manera, si tenemos una recta, básicamente la M sería este ángulo que se forma. Y B sería el corte con el eje Y. O sea, este sería el corte. Eso sería todo. Entonces, para este caso ya sabemos, ya reconocemos que esto es una función lineal. ¿Cuál sería la pendiente de esa función? La constante que está acompañada a la X, que sería 1/2. Y B es la constante solita, término independiente. Por lo tanto, el valor de B sería -3. Ahora, nos están pidiendo este criterio. ¿Cómo encontramos este criterio? Esa es la pregunta del millón. Primero, hay que tener en cuenta dos cosas. Recuerde que el concepto de función inversa nos decía, si tenemos una función original, esta es mi función original, entonces mi función inversa va a pasar lo siguiente. El dominio pasa a ser el ámbito y el ámbito pasa a ser el dominio. Entonces, el dominio de la función original en la inversa pasa a ser el ámbito. Y el ámbito de la función original pasa a ser el dominio de la inversa. Entonces, dicho de otra manera, podemos sacar dos pares ordenados cualesquiera y resolver eso con el método de modo de 5.1 o modo de 1.12 para el caso de Jocelyn. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular dos pares ordenados y a partir de ahí determinar sus constantes. Entonces, pueden decirme dos valores cualesquiera para X. Por ejemplo, puede ser con 0, con 1, con el que ustedes quieran. Díganme al menos dos valores. El 10. Ok, en 10. Perfecto. Tenemos 10. ¿Otro valor? 3. 3. Ok. Vamos a calcular esos valores en calculadora. Recuerden que los de Y serían la imagen del producto, ¿verdad? De esta. Entonces, escribimos el criterio de la función. El criterio de la función sería X entre 2 y le listamos 3. Le vamos a dar cal. Evaluamos con 10 y apuntamos el resultado. Este resultado sería 2. Quiere decir que 2 iría aquí.
Ahora le vamos a dar calc de nuevo. Y evaluamos con 3. Quiere decir que nos da menos 3 medios. Entonces apuntamos el resultado. Ahora, chicos, si ustedes notan, estos son dos pares ordenados. Par ordenado 10,2. Y el par ordenado 3, menos 3 medios, ¿cierto? Pues estos son puntos de una recta. En este caso, estos son los puntos que pertenecen a esta curva. Pero esta curva es una recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estos pares ordenados y los vamos a invertir. Si estos dos pares ordenados eran de la función original, en la inversa va a suceder lo que pasó, lo que dice la definición. Borramos todo esto, porque esto ya no nos interesa. Y vea lo que va a suceder. Entonces, los de X pasan a ser Y y los de Y pasan a ser X. Voy a hacer la nueva tabla. Estos serían con la inversa de la función. Y a partir de ahí vamos a utilizar esos dos pares ordenados en modo de 5,1 para encontrar la ecuación correspondiente. Entonces, el 10 en X pasa a ser el 10 en Y. Y el 10 y el 2 en Y pasa a ser a X. De manera similar con el otro punto. Ahora, estos dos pares ordenados son los que vamos a usar para encontrar la recta. Entonces, en este caso nos vamos a ir a la calculadora. Nos vamos a ir a modo 5,1. Yo no sé por qué le apreté esto. Modo ecuación. Y buscamos la que es ax más by igual a c. En tu caso sería modo 1,12. En el de Jocelyn. Entonces vamos a poner. En la primera ponemos el 2 en el A. En el B vamos a poner 1 porque se va a hacer la coma. Y en C vale 10. De manera similar con el segundo par ordenado. Entonces ahí es menos 3 dividido entre 2. Igual. Ponemos 1. Y ponemos 3. Le damos igual y le damos igual. Dice que X es 2 y que Y es 6. Entonces, en este caso, para modo 5,1, si X es 2 y Y es 6, entonces tomen a X como la pendiente y tome a Y como B. Por lo tanto, entonces esta función inversa, si la sustituimos aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2X más 6. Pero 2 es A y B es 6. Por lo tanto, ¿cuál de las 4 opciones es la correcta? La. La opción A. Pero para este ejercicio uno se tuvo que inventar dos números. Sí, lo único que usamos fueron dos puntos que pertenecían a esta recta, ¿verdad? Los calculábamos primero calculando la imagen de 10, que nos dio 2, y la imagen de 3, que nos dio menos 3 medios. Como esto es de la función original, recuerde que por definición de función inversa, las imágenes de la preimagen de la original pasa a ser la imagen de la inversa, y la imagen de la original pasa a ser la preimagen de la inversa. Y a partir de ahí, aplica estos dos pares ordenados aplicando modo de 5,1 o modo de 1,2 en tu caso.
Y a partir de ahí te salen estos dos Sí. valores. Sí. Lo malo es que uno se inventa los números. Sí, se los puede inventar, siempre y cuando el resultado a la hora de aplicar los procedimientos funcione. Lo otro que hubiese Ok. pasado en el peor de los casos es que usted tomara Y, vea que Y es igual a f de x, ¿verdad? Y escribiera todo el criterio. Ahora, ese es el primer paso. El segundo sería, lo que tendrías que hacer es convertir a Y en X y a X lo deja como Y. Ahora sí, este Y que estoy convirtiendo, este Y va a ser a la hora de realizar todo el despeje, el criterio de la función inversa. Pero si esto lo haces de esta manera, vea lo que va a quedar. Me quedaría X, este menos 3 que está sumando, restando pasa a sumar. Y esto sería igual a Y entre 2. Despejando a Y, nos quedaría 2 multiplicando a X más 3. Y todo esto igual a Y. Ahora, si multiplica esto por propiedad de distributiva, 2 por X es 2X. Y 2 por 3 es 6. Y este sería el criterio de la función inversa que nos está pidiendo el detalle. Pero aquí, ¿qué es lo único que nos están pidiendo? Las constantes. Pero vea que este modelo es de esta forma, AX más B. Pero ¿quién es A? Sería 2. Y B sería 6. Esa sería otra manera si ustedes trabajaran el despeje en ecuaciones. Pero para más facilidad sería inventarse los números para trabajarlos, siempre y cuando los resultados que vayan a proceder sean correctos. ¿Dudas, preguntas en este ejercicio? No. Bueno, este otro se los voy a dejar como ejercicio, pero a este les voy a dar la sugerencia. La sugerencia que les doy es, encuentren el ámbito de la función original. Cuando tengan el ámbito de la función original, usen la definición de función inversa. Recuerden que la definición de función inversa es la función f y el dominio de la función a, por ejemplo, este es a, ese dominio pasa a ser el ámbito de la inversa. Ya lo tienen. Ahora, el ámbito de la función original va a ser el dominio de la función inversa. Entonces, para eso ustedes tienen que encontrar el ámbito de esta función para aplicar la definición de función inversa. Y con eso pueden contestar estas dos preguntas. Eso es todo lo que tienen que hacer en esa 30. Esa es mi sugerencia. Ok. Ok, entonces ahora, la 31 ya recordamos un poquito lo que son el concepto de la función lineal. Para esta sugerencia, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si D es una recta dada por este criterio y 1,2 es el punto que está contenido en ella, nos pregunta que la recta D, bueno, que D, que es la recta, interseca al eje Y en este punto. Tenemos todas esas opciones. Recuerde que la intersección con el eje Y, hace unas clases atrás les dije que era este punto. 0,
coma B. Entonces, si esa es la intersección con el eje Y, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es encontrar en sí el valor de B. ¿Por qué? Porque el valor de B se acuerda que por el criterio de la función lineal, la recta, la ecuación de la recta era esta. ¿Cierto? MX más B. Entonces, lo que tenemos que hacer, tendrían que hacer en este caso ustedes es tomar la ecuación de la recta. Vamos a escribir la ecuación de la recta, y igual a menos 4x más b. Y ahora, este punto 1,2 se expresaría de esta forma. X, y, ¿cierto? Porque es un par ordenado. Ahora, X es 1. Entonces, donde hay X lo cambio por un 1. Entonces tengo menos 4 por 1 más B, que no sabemos cuánto es, y es lo que vamos a determinar. Todo esto igual a 2, porque 2 es Y. Y ahora, esto que está aquí, ustedes pueden meterlo en la calculadora y encontrar el valor de B. Ese valor de B, en calculadora, pónganlo como un X. Entonces me voy a ir a 1. Pongo 2. Alfa calc. Menos 4 por 1. Más B. Pero en lugar de B le voy a agregar un X. Les doy chip calc. Le doy igual. Dice que X es 6. Por lo tanto, B es 6. Ahora, recordemos que la intersección con el eje Y sería 0, B. Pero ¿quién es B? 6. Por lo tanto, ¿cuál de las opciones correctas es? Sería la opción B. ¿Estamos claros con este ejercicio? Sí. Ok. Vean la 32. La 32 ya nos están dando la recta. Podemos reconocer que esta recta B es la constante solita. Por lo tanto es 3. Y M es la pendiente, que es de esta forma. Pero vea que aquí solo me aparece la X. Por lo tanto la pendiente es 1. Y B sería 3. Entonces nos dice las proposiciones lo siguiente. La pendiente de la recta es 1. ¿Cierto, verdad? Con respecto a lo que acabamos de analizar. La pendiente de la recta es 1. Nos están diciendo que la intersección con el eje X es 3,0. Ahora, para que tengan claro, ya sabemos cuál es la intersección con el eje Y. La intersección con el eje X sería decir, menos B entre M, que es un par ordenado, coma 0. Esa sería la intersección con el eje X, o sea, este punto, menos B entre M, coma 0. Pero ¿quién es menos B? 3. ¿Quién es M? 1. Pero vea que eso tiene que ir negativo. ¿Cierto? Porque aquí el B es 3, pero por fórmula este es un menos, me quedaría menos 3. Menos 3 entre 1, 0. Pero ¿cuánto es menos 3 entre 1? Menos 3, 0. Por lo tanto, se concluye que la intersección con el eje X en esta proposición es falsa.
finalmente podemos concluir que la opción correcta sería la opción C. Y eso sería todo lo que tendría que hacer en este procedimiento. Ok. Ahora vean esta. Este ítem es el ítem número 33. En este ítem voy a recordar un poquito los conceptos de función cuadrática. La idea es que una función cuadrática se caracteriza por una parábola. Puede ser de esta manera que acabo de dibujar en azul, como cóncava hacia arriba, o puede ser también cóncava hacia abajo. Eso puede suceder. Ahora, esta ecuación cuadrática me lo va a determinar este criterio de fórmula. AX al cuadrado más BX más C. Este es el criterio de la función cuadrática. Ahora, aquí me va a determinar cuando la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es el valor de A. Eso es lo que me va a determinar. Entonces, para que sea cóncava hacia arriba, lo que tiene que suceder es que la constante A tiene que ser positiva. Si la constante A es positiva, la parábola es cóncava hacia arriba. De lo contrario, va a ser cóncava hacia abajo. Y algo que tienen que tener en cuenta es que la constante A no puede ser igual a 0. Porque si fuera igual a 0, este término se me anula y lo que me quedaría es una recta. Que esta recta ya la conocen por los ítems anteriores. Ok. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la gráfica, una función cuadrática, es que ella alcanza un punto mínimo o un punto máximo. Este punto mínimo ocurre cuando la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, ella alcanza un punto mínimo. Este punto mínimo se llama vértice. Ahora, si la parábola fuera cóncava hacia abajo, el vértice va a alcanzar un punto máximo. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para la hora de determinar el ámbito de la función, ya esto por funciones, se sabe que se lee de abajo hacia arriba donde hay gráfica. Pero hay que tomar en cuenta la función cuadrática, cómo está conformada. Entonces, analicemos esto. Nos dice, si el punto mínimo de la gráfica de una función cuadrática corresponde a 1,3, entonces, ¿cuál sería su ámbito? Podemos construir esa gráfica con esas dos cosas. Primero, es una función cuadrática. Y dice que el punto mínimo de la gráfica de la función cuadrática corresponde a 1,3. Entonces, podemos dibujar el punto 1,3. Digamos que este es 1 y este es 3. Como nos dice punto mínimo, les pregunto, ¿la parábola cuando alcanza un punto mínimo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Sería cóncava hacia arriba. Entonces, como la parábola es cóncava hacia arriba, alcanza un punto mínimo, que ese punto es 1,3 y ese es su vértice. Nos pregunta por el ámbito. El ámbito de esta función se toma en cuenta donde hay gráfica y se lee de abajo hacia arriba. Noten que el ámbito de la función, aquí en este sector no hay gráfica. ¿A dónde empieza a haber gráfica? En 3. Porque recuerde que el ámbito de la función se lee en los valores de y. Por lo tanto, arrancaría de 3. Y como la función cuadrática tiene flechas, quiere decir que va hacia el infinito positivo.
Por lo tanto, el ámbito de esta función corresponde a la opción D. Ok. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Ok. Esta pregunta es una pregunta muy sencilla. Es la número 34. Bueno, esta pregunta 34 nos están diciendo que si f es una función exponencial. Entonces, para que tenga claro Francisco, en este caso, una función exponencial es aquella que se expresa de esta forma. F de x igual a b a la x, donde b sería la base, siempre y cuando sea distinto de 0. Y x, en este caso, sería el exponente. Por eso es que es una función exponencial. Ahora nos dice lo siguiente. Si f es una función exponencial dada por este criterio y este punto pertenece al gráfico de f, entonces ¿cuánto vale b? Nos preguntan por el valor de b. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Primero, x sería menos 2 y y sería 16. Ahora recuerde que f de x es lo mismo que y, para que lo tengan presente, porque y f de x son, en este caso, la imagen. Entonces, la imagen en este caso es 16. Por lo tanto, en lugar de f de x lo vamos a cambiar por un 16. Ahora, b no sabemos cuánto vale, pero x vale menos 2. Entonces lo vamos a sustituir. Y a partir de ahí, esto lo metemos en la calculadora. Y a partir de ahí vamos a encontrar la base de esa función, o la base que nos solicita. Entonces nos vamos a la calculadora. Entonces ponemos 16 alfa calc y en lugar de un b ponemos una x y lo elevamos al cuadrado. Le vamos a dar shift calc para encontrar el valor de x y le vamos a dar igual. Ah, pero hay algo raro. Me había olvidado que esto es b a la menos 2. Entonces 16 alfa calc x elevado a la menos 2. Le vamos a dar shift calc y le vamos a dar igual. Dice que entonces la base nos dio 0.25. Entonces, como la base nos dio 0.25, ¿cuál de estas opciones sería la correcta? 4 no es, porque 4 es más grande que b. 8 tampoco. Evaluemos 1 entre 4. Sería 0.25. Y por lo tanto, esa sería la opción correcta. Bueno, chicos, eso es todo lo que vimos el día de hoy. Básicamente fueron puros ejercicios. Mañana vamos a terminar de ver la otra parte de los ejercicios y ahí vamos a ir agarrando poco a poco la teoría con base a ejercicios de problemas. Y ya nos quedaría para las otras semanas que vienen lo que es la parte de modelización y estadística. Muchas Me gracias por parece. haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias, profe. Linda noche. Bueno, con mucho gusto, buenas noches. En estos momentos, en cualquier momento, les haré mandar el video. Buenas noches a todos.